En este video intentaré dominar la modalidad de Full PvP en el servidor de Miniboss. Si quieres saber si lo logré o no, quédate hasta el final del video para descubrir. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Y bueno, para iniciar, hoy voy a tener un poco más de ayuda, ya que hace un ratito hubo un Key-All, entonces pues tengo este par de llaves por aquí, llaves que voy a utilizar en esta caja, por ejemplo, donde pueden tocar cosas muy OP, y pues gracias a que me tocó un pico tier 12 va a ser mucho más fácil avanzar en este video. Aquí comencé a abrir otras llaves, que pues entre eso lo mejor que me tocaron fueron unas botas básicamente y un escudo, que no me dio mucho la verdad, pensé que me iba a dar mucho más, pero bueno. Aquí también conseguí un par de notch con la caja comida, que pues me van a servir, pero no en este video. Aquí seguí abriendo llaves y pues seguí abriendo llaves, y para no hacerles muy aburrido el video, simplemente corté el pedazo y básicamente aquí me acomodé todo lo que había conseguido, que fue pues eso que ven en pantalla. Tradeé las monedas que me habían dado en las cajas. Y luego de eso, pues como la caja no me dio la pechera, entonces lo que hice fue básicamente ir a tradearla desde cero. De tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 y tier 6 para tener todo full diamante. Y ya que tenía todo full diamante, iba a ser un poco más fácil avanzar. Iba a ir a farmear, pero me acordé de las elitras, fui a comprarlas, pero no me alcanzaba. Entonces pues me fui a farmear para poder comprarlas. Luego de eso me fui al Nether y pues pasó algo curioso, que es que básicamente mientras entraba al Nether pasó esto. La verdad al inicio me quedé un poco confundido, pero vi que había monedas comprimidas, entonces las agarré, creo que había más o menos unas 30 y no sé por qué me mejoré la espada si se suponía que iba a comprar las elitras. Pero bueno, básicamente después de esto me fui a farmear y aquí les dejo un pequeño montaje para que no se haga tan aburrido. Una vez que ya había tradeado todo y había conseguido más o menos stack y medio de monedas comprimidas, fui a LEN a comprarme las elitras y ya podía moverme más libremente por el full PvP. Una vez que podía moverme más libremente por el full PvP, lo que decidí hacer es irme al Nether. Una vez estando en el Nether, lo que hice básicamente fue ir a mejorar mi casco para aguantar un poco más. Pero aquí apareció un jugador y al final pues me terminó matando. Me di cuenta que no tenía manzanas, entonces fui a tradear unas cuantas para poder aguantar un poco más en los PvPs, porque ayudan bastante la verdad. Luego de tener un par de manzanas me dirigí a la mina de diamante para poder farmear un poco más. Pero me encontré a este jugador que sin razón aparente pues me terminó matando. Aquí no les vuelvo a poner un montaje pues porque para qué. Básicamente solamente fui a farmear, conseguí un par de cosas y iba a mejorarme la pechera, porque la tenía a un nivel más bajo que el resto de la armadura. Me la mejoré a tier 7 y luego a tier 8. Con eso ya podía aguantar un poco más. Y en cuanto traía la armadura, llegó un jugador a intentar matarme, pero no lo logró y terminó runeando. Luego de esto, como ya es costumbre en este tipo de videos, me fui a farmear más. Y después de haber farmeado durante un rato, me dirigí otra vez al Nether, donde iba a mejorar mi espada a tier 9, que ya podía defenderme un poco mejor. También mejoré mis pantalones, mejoré mi casco y seguí farmeando durante un buen rato. Después de haber estado farmeando durante un buen rato y que ya tenía los suficientes compres, decidí irme al Nether otra vez, pero esta vez iba a mejorar todo a full tier 9. Que ahí mejoré las botas, mejoré el pantalón, mejoré la pechera y finalmente mejoré mi casco. Luego de esto, alguien me reconoció, un jugador llamado TNT, y me dijo que fuera a LEN para darme unas cosas. Me dio 12 manzanas de notch, un pico, un totem y un par de manzanas. Así que un saludito para TNT. Y gracias también a que alguien antes me había dado algo, pero no me acuerdo bien quién fue, me mejoré la espada a tier 10. Luego, mientras estaba farmeando y tradeando un par de manzanas, me di cuenta que el cielo se puso gris, pero no le di mucha importancia y me dirigí a farmear otra vez. Sí, otra vez, porque básicamente full PvP al inicio se trata de farmear. Mientras estaba tradeando unas monedas en la mina del Nether, llegó este jugador a tirarme a la lava. Yo pensé que simplemente quería la kill, pero no, me estaba tirando a la lava solamente por molestar. Entonces decidí hacerle un PvP. Que nótese que yo voy con full tier 9 y espada tier 10, y él va con espada tier 12 y también va con partes de armadura tier 14, tier 12 y tier 10. O sea, lleva mucha ventaja. Aún así le di bastante pelea. Después, como vio que no me iba a matar, se poteó fuerza y velocidad. Yo miré si tenía, no tenía, entonces ya prácticamente sabía que estaba condenado a perder, porque tenía mucho más filo que yo y se había poteado.
entonces era muy difícil aguantarle, y aunque le estaba ganando en cierto punto, incluso poteado, al final el tipo tenía demasiada ventaja sobre mí y me terminó matando. Pero acuérdense de él porque más tarde lo van a ver en el video cuando yo estoy más equipado. Luego de eso me fui a tradear todo lo que había farmeado, no les voy a mostrar porque pues obviamente es un montón de tiempo, y fui a matar un par de personas mientras estaba farmeando. Conseguí un total de 2 extremas y mientras estaba leyendo el chat alguien me ofreció una espada tier 12 por 8 extremas, a lo cual yo accedí. Y básicamente pues le pagué las 8 extremas y él me dio una espada tier 12, que con esto ya podemos defendernos muchísimo mejor dentro del servidor. Luego de ya tener una buena espada, fui a tradear un par de notch para poder ir a Lent. Al final terminé consiguiendo más o menos 47 y las junté con el resto obteniendo un stack entero. Seguido de esto lo que hice fue ir al End, pero fui con un kit más bajo ya que así iba a ser un poco más fácil explorar el End porque pues no sabía cómo era. Me puse a minar un rato, pero pues después me puse a explorar en sí, y mientras estaba explorando yo pensé que esto era la mina secreta, pero pues pasó esto. Luego de haber muerto de esa manera tan pendeja, me acomodé el inventario y me fui a minar ahora sí con mi kit principal. Me tomé una poción de velocidad para farmear mejor y estuve farmeando un poco la mina morada. Tradeé los 2 bloques que conseguí y los junté con otros 2 bloques que ya tenía anteriormente. Con eso era suficiente para poder mejorar mi pechera y mis pantalones a tier 10. Después de eso iba a tener que mejorarlos a tier 11, pero ya es un poco más caro. Seguí farmeando durante un buen rato, me fui a la mina obsidiana que era mejor para farmear. Y pues estuve farmeando durante un buen rato hasta que después de, pues, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos, conseguí lo suficiente para poder mejorarme también el casco. Una vez que ya tenía el casco, la pechera y los pantalones, solamente me faltaba las botas. Entonces pues me fui a farmear un poco más para poder conseguir las botas y ya tener un full tier 10 que me iba a servir para avanzar un poco más fácil, para que no me mataran tan fácil. Ahí como me entraría las 2 monedas que me faltaban, fui a traer las botas y por fin tenía mi full tier 10. Y pues ahora lo que tocaba era seguir farmeando, sea obsidiana o la mina morada, para poder conseguir piezas tier 11, que eran un poco más caras, ya valiendo 10 comprimidas de Lent, a diferencia de las tier 10 que valían 2 compresas nomás. Entonces pues tuve que farmear durante un buen rato, y mientras estaba farmeando, mientras estaba guardando un poco de las cosas que había farmeado, vi que alguien bajó a Lent. Lo que hice primero fue revisar el inventario, a ver qué tan equipado iba, y iba mejor equipado que yo, pero llevaba pocos recursos. Entonces decidí salir a ver si lo podía matar. Me poteé fuerza, me poteé velocidad y me comí una notch para ir más seguro. Me puse el Lohan de fuerza, pero mientras estaba yendo, justo se movió en el momento en que le iba a pegar el hit. Salió corriendo, se fue, no lo alcancé a taguear y pues básicamente celebró el PvP. Luego de eso no volvió a bajar y pues yo me fui a farmear. Ya que como les comentaba, las piezas tier 11 son bastante más caras que las tier 10, entonces pues es muchísimo más tardado. Por eso me ven farmeando tanto en esta parte del video. Y pues después de haber farmeado lo suficiente, tradeé las monedas, conseguí 11, me pasé por una, pero al fin tradeé mi pechera tier 11. Ya que tenía la pechera, lo siguiente eran los pantalones tier 11, por ende me puse a farmear un poco más, conseguí lo suficiente para poder tradearlos, convertí las monedas en compresas en, que con estas comprimidas de Lent, con lo que básicamente es con lo que se mejora, por fin podía tener mi pantalón tier 11. Una vez que ya tenía mis pantalones tier 11, lo que seguía era pues el resto de la armadura, pero vi que llegó mucha gente a Lent, bastantes tier 15 y uno tier 12, por lo que decidí pedirle PvP a Tormento, obviamente en el spawn, para probar qué tal estaba yo como iba equipado contra un tier 15, a ver si me podía defender o qué más o menos. Y pues básicamente le hice PvP y este fue el resultado. Que un par de aclaraciones mientras ven el PvP ahí de fondo es que él va con pura armadura tier 15, yo voy con partes tier 10 y con partes tier 11, también voy con espada tier 12 y él va con espada tier 14, por lo cual ven que me baja bastante cuando me pega y yo casi no le bajo nada. Pero de un momento para otro comencé a bajarle bastante, no sé cómo, se alargó bastante el PvP, anduve por ahí con él correteándolo básicamente, y después de un rato por fin logré matarlo, pero me mató alguien de su equipo. Luego de que el tipo me matara, básicamente volví a hacer otro PvP con Tormento porque quería entrenar, por así decirlo, contra un tier 15. Quería entrenar contra alguien que tuviera un tier mucho más alto que yo para aprender más o menos cuánto me bajaban. De hecho aquí lo volví a matar, pero me volvió a matar su compañero otra vez. Y mientras le estaba haciendo PvP, vi que alguien en el chat dijo que si le ganaba me daba una pieza tier 12. Yo me distraje justo porque leí eso y me morí. Luego de verme muerto de esa manera como tan repentina, el tipo me dio otra oportunidad, entonces me fui a hacer PvP con Tormento de nuevo, pero esta vez me fui lo más en serio que yo podía jugar
jugar al menos a Tulipán. ¿Por qué le jugué a Tulipán? Porque me di cuenta que él tiene menos aim que yo y también porque, no sé, o sea, cuando uno se mueve mucho más que la otra persona, como que se pierde y es mucho más fácil hacerle PvP aunque haga un poco menos de daño. Entonces, pues como ven, él falla muchos más hits que yo y aunque yo le baje menos, al final termino ganando. Que la verdad se me olvidó y seguí haciendo más PvPs con Tormento, donde lo maté una y otra vez. Entonces, pues después de eso me acordé que tenía que reclamar mi tier 12. Y pues le dije al tipo, anteriormente ya le había hecho un PvP a él y también le había ganado. Y me cumplió. Yo pensé que era una broma, pero pues al final terminó cumpliendo su palabra y me dio una pieza tier 12. Y ahora que tenía una pieza tier 12 y que ya había comprobado que podía tanquear más o menos contra tier 15, me fui otra vez a farmear a Len con más tranquilidad porque ya sabía que si al menos me bajaba un tier 15 iba a poder aguantarle o tanquearle, no, quizás no ganarle, pero al menos iba a sobrevivir. O en caso tal de que me bajara alguien con un kill menor, pues podía llegar a matarlo. Aquí se activó el COD de Len y pues básicamente me fui a capturarlo, lo terminé capturando y me dio una caca de recompensa, me dio 4 llaves comunes. Aquí vi que había alguien abajo en el Len minando obsidiana y en cuanto me vio trató de irse, pero yo lo alcancé a taguear y le iba a hacer PvP. ¿Cuál es el problema? Que creo que el tipo me quería hacer ping, no sé, y no me hizo PvP, perlió. Yo me iba a ir a perseguirlo, pero tiré una perla mal y quedé bugueado dentro de una pared. Traté de salirme, pero no pude y al final pues me fui al spawn otra vez, ya que necesitaba más recursos, básicamente pociones. Mientras estaba en eso, llegó este jugador tirando flechas de debilidad con una ballesta bastante alta, el tier es bastante alto. Y pues a mí se me hacía raro, ya que eso solamente se hace o en el end o cuando una persona tiene una diferencia de tier muy alta. Yo pensé que tenía una espada mala y por eso hacía eso, pero pues aquí me di cuenta que tenía una espada tier 15. Que baja muchísimo más que la mía. Entonces que ande con full tier 9 pero que ande con espada tier 15 tirando debilidad en el spam, pues se me hace un poquito quiero kills fáciles. Entonces básicamente le sigue haciendo PvP después en otro lugar, pero se me estaba yendo el internet y al final pues me terminó matando otra vez. Que miren cuánto me baja, básicamente me baja como 2 corazones por hit aunque esté comiendo manzanas. Y pues al final me terminó matando otra vez. Que les repito, tiene espada tier 15, o sea, baja bastante. Y tras de eso me estaba jugando con una ballesta que tenía multidisparo, que sospecho que era la ballesta, diría yo que mínimo la tier 3, ya que disparaba bastante rápido. Y pues mientras estaba aquí farmeando en el diamante con otras personas, llegó otra vez el tipo a matar a todos. Básicamente empezó a tirar flechas de debilidad otra vez, así que no era solamente a mí, y no era por la diferencia de tiers, porque los demás quedan con diamante. Y pues el tipo empezó a centrarse en mí, supongo que porque sabe que soy el que le hace más daño ahí. Y miren cuánto me baja por golpe, o sea, no es exageración que la tier 15 baja demasiado. Entonces pues al final no volvió otra vez. Y para hacerles un ejemplo del por qué baja tanto, básicamente aquí les voy a poner una pequeña gráfica, por así decirlo, de por qué es así. Que básicamente es esto. La tier 12 baja 23.5, más fuerza y pluma hace 28.5 y la tier 15 de base ya hace 29.5, o sea, solamente la espada hace más daño que la mía con fuerza y con pluma, que da más fuerza, y de todas maneras sigue haciendo más daño la tier 15. Aquí pues me puse a hacer PvP con una persona que yo pensé que estaba abusando del diamante que estaba ahí, aunque parece que eran team o se volvieron team de un momento para otro, no sé. Y al final pues decidí matarlos a los dos porque pues yo quería matar a uno, pero el otro se metía, entonces iba a matar a los dos, pero uno de un momento a otro desapareció, solamente quedó el de Netherite, que era el que yo originalmente quería matar, así que pues al final terminé matando. Seguido de esto lo que hice fue básicamente irme a comprar un pico helado. Tormento me lo ofreció por 5 extremas, así que accedí a comprárselo. Era el más alto, entonces pues era mucho más fácil y iba a borrar bastante tiempo. Que ya teniendo este pico podía farmear la ballesta, ya sea tier 1, 2, 3, 4 o 5, la cual me iba a permitir tirar flechas de debilidad o de lentitud. Incluso creo que también deja de daño instantáneo. Pero realmente lo que me interesaba a mí eran las de lentitud y las de debilidad. Las de lentitud por si alguien quería reunir en el end, lo podía alcanzar a atacar más fácil o incluso a matarlo. Y las de debilidad por si me llegaba a caer algún tier 15 o un tier 14, podía tirar las flechas de debilidad para que fuera un poco más parejo el PvP conmigo, ya que yo tenía tier 12. Aquí como ven ya me trae la ballesta, seguí farmeando para mejorarla y después de un rato pues terminé mejorándola a nivel 2, también me trae las flechas de debilidad. Una vez que tenía esto ya estaba listo para ir al end y en caso tal de que me cayera un tier 15 pues podía ser más parejo. Aquí un suscriptor me reconoció, llamado Criminal, un saludito para Criminal, y me regaló 19 cofres end, los cuales me iban a facilitar bastante el farmeo de la espada tier 14, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ya que con la espada tier 14 iba a ser mucho más fácil hacer el PvP, ya sea con los de mi tier o con los de un tier superior, ya que como tiene tanta diferencia de daño la espada tier 12 a la tier 14, se nota bastante y ya con los tier 15 estoy un poco más parejo. Aquí como ven lo que hice fue ponerme a farmear básicamente para la tier 14
Y pues les voy a poner un pequeño montaje ahí mientras farmeaba, y no les voy a mostrar todo porque pues fue bastante tiempo que estuve farmeando. Que como les digo, no les voy a poner todo porque básicamente estuve durante como 3 horas farmeando, entonces pues no creo que haga falta que vean todo eso. Así que simplemente les voy a mostrar cómo iba colocando la obsidiana a los PvPs y también lo de la mina morada. También a veces me iba a la mina secreta y eso lo guardaba era en el Ender Chest. ¿Por qué? Porque quería ver cuánto se podía sacar con un PvP lleno de obsidiana, con un PvP lleno de mina morada y con el Ender Chest lleno con la mina secreta. Que básicamente al final, cuando ya junté todo eso, me guardé todas las cosas en el inventario para que fuera mucho más fácil tradear, ya que era bastante. Y pues lo primero que hice fue sacar la obsidiana. Eso fue lo primero que tradeé, que como ven aquí fue una y otra vez y otra vez. Así que básicamente fue eso, y luego fue la mina morada, que al final conseguí un total de 64 compres en, juntando lo de la mina secreta con lo de la obsidiana y lo demás. Aquí me volví a acomodar el inventario, que cometí el error de pausar la grabación y no acordarme, y al final pues resulta que no estaba grabando y no mostré cómo traer la tier 14. Así que básicamente les muestro que pasé simplemente de la tier 12 a la tier 14. Que simplemente fue pues esto, 64 compres en más otros 64 compres en, y ya me habría pasado toda la parte de lo que es el en cuanto a espadas. Una vez tenía esta espada, lo que hice fue esperar a que entrara más gente al server. Cuando habían unas 70 personas ya era suficiente. Aquí una pequeña recapitulación de todo lo que tengo. Y pues básicamente ahora pasó algo, y es que se me dañó el teclado. Entonces pues mis controles cambiaron. Básicamente mi W es la E, mi A es la S, mi S es la D y mi D es la F y mi E es la R. Entonces si me notan un poco tosco, un poco malo en el PvP a veces, pues es por eso básicamente. Tuve que adaptarme. Dañé mi teclado y pues tocó. Y pues aquí empieza la parte del video en cuanto a PvP. Que este PvP, siendo honesto, fue un 2 vs 1 porque antes yo había matado al tipo que estaba haciéndole PvP a él, pero sentí un poco de lástima, entonces le ayudé. Que a partir de ahora es donde inicia como la verdadera parte del PvP en el video. O sea, de ahora en adelante va a ser todo PvP, literalmente full PvP. Me puse a hacer unas cuantas kills, ya sea en el centro del mapa, por los bordes, por aquí, por ejemplo. Aquí se va a ver la diferencia cuando uno tiene tier 14 y tiene tier 15, ya que el tipo casi no me hacía nada y él tenía tier 15 y yo tenía tier 14. Se nota que cuando uno tiene tier 14, ya los tier 15 no son tan superiores a uno, a menos de que tengan alguna otra cosa adicional como fuerza 2 o fuerza normal, o la pluma más fuerza. Entonces pues ahí sí se nota la diferencia, pero normal no se nota la diferencia cuando uno tiene tier 14, así que les recomiendo que si quieren como que defenderse bien, farmen la tier 14. Aquí mi objetivo básicamente era llegar a las 100 kills, ya que como ven al inicio del video yo tenía un par de muertes ya y tenía como 36 horas de juego, porque yo había entrado en celular a jugar anteriormente para farmear un poco, pero eso fue aparte, eso fue solamente porque estaba aburrido y me servía el internet para eso más, no podía jugar en PC, no me dejaba. Y pues básicamente aquí estaba haciendo PvP con un sujeto que se llamaba Desesperado. Lo maté, pero parece que se ardió y volvió otra vez. Y no es que simplemente porque haya vuelto esté diciendo que se haya ardido, pero ahorita más adelante en el video lo van a ver por qué. Aquí seguía haciendo PvP con otra persona que también tenía full tier 14, que creo que se llamaba Horax o Honax, algo así. No estoy seguro de cómo se dice su nombre, la verdad. O sea, no estoy seguro de cómo se escribía y cómo se leía. Pero básicamente al final le terminé ganando, y el tipo que se llamaba Desesperado volvió otra vez y otra vez y otra vez. Entonces por eso era que yo decía que como que el tipo se había ardido, porque volvía mucho a pegarme. Que como notarán, ahora con el que estoy haciendo PvP tiene pluma y tiene espada tier 14 y tiene una armadura mucho más alta que la mía, pero aún así yo le gano. ¿Por qué? Porque es que con la espada tier 14 uno se defiende muchísimo mejor y ya es más parejo hacer PvP con los demás. ¿Se acuerdan del tipo que anteriormente les dije que recordaran? Es este. Y aquí le volví a hacer PvP. Ya no tenía espada tier 12, sino que tenía espada tier 14. Y como ven, ahora que sí estamos en igualdad de condiciones e incluso yo tengo mucha menos armadura, le terminé ganando. Así que sí, anteriormente solamente me había ganado por el kit. Aquí le volví a hacer otro PvP, por si acaso, por si alguno tenía la duda de si sí le ganaba de verdad o fue suerte. Y pues le terminé ganando otra vez. Básicamente el tipo me ganaba por el kit anteriormente. Ya cuando tenía las cosas, pues sí, ya era más parejo y era más justo, y aún así le ganaba. Aquí estaba tomando unas fotos con unos suscriptores que me pidieron foto y pues que me reconocieron. Entonces estaba en eso y volvió otra vez el tipo que se llama Desesperado.
que pues básicamente, como les digo, siento que se ardió un poco porque volvió otra vez y aquí también pasó lo mismo. Volvió otra vez y seguía volviendo, me estaba tirando flechas de debilidad y aún así le seguía ganando. Aquí salí por fin de ahí porque el tipo no paraba de taguearme y no me dejaba salir. Y seguí haciendo PvP con un tipo que se llama el Luquita. Que de aquí en adelante, para que se metan un poco más en la experiencia del PvP, voy a hablar solamente cuando sea necesario y cuando tenga que aclarar alguna cosa. Les voy a dejar más que todo es el PvP de fondo con música un poco más alta para que lo disfruten un poco más. Aquí una de las pequeñas aclaraciones de las que dije, aquí básicamente este PvP se me alargó bastante, así que van a ver una cámara rápida y cuando vean cámaras rápidas es porque los PvP se me alargaron bastante, muchísimo, pero al final generalmente los terminé ganando, muy rara vez perdí alguno y era por ciertas cosas que van a ver más adelante. Aquí terminé ganando de nuevo y seguí haciendo más PvP. Y aprovecho esta parte del video para aclararles un par de cosas. La primera es que pues este video lo grabé el 22 de marzo y lo estoy editando el día 6 de abril. O sea, lo estoy editando entre varios días y lo grabé también entre varios días, pero pues ahorita que estoy grabando esto es 6 de abril. Básicamente, a día de hoy he notado que he mejorado muchísimo, pero muchísimo, en cuanto a mi PvP, en cuanto a lo que es devolver hits. Por ejemplo, en el video trataba y no podía, pero actualmente, a día que estoy editando el video, ya puedo hacer eso con muchísima facilidad, fallo menos hits, no fallo cuando voy a pegar un crítico y pego un barril por accidente. Y pues en sí aprendí más o menos a cambiar y un par de cositas que me van a servir bastante para que los videos se les hagan más entretenidos, sean más PvP, ya sea en el end o en el spawn, y no sean tanto farmeo. Entonces, por eso más que todo es que empecé a entrenar Netpod. Llevo como 3 semanas jugando y actualmente, según lo que me han dicho unas par de personas, estoy en un nivel más o menos como de LT4, HT4 y anteriormente pues yo estaba en un nivel de máximo un HT5. Entonces he mejorado bastante en estos días, he aprendido bastantes cosas. Entonces a partir de los siguientes 2 videos, el siguiente no porque ya lo tengo grabado y no lo alcancé a grabar cuando ya había mejorado, sino dentro de 2 videos van a ver una diferencia bastante grande en lo que es mi PvP. Van a ver que mejoro bastante. Y otra cosa es que mi objetivo básicamente en el servidor ahora mismo, en este que estoy grabando ahora, es demostrar que uno con un tier 14, o sea, que uno con una espada decente, aunque no tenga una armadura alta, porque yo ahí llevo básicamente una pieza tier 12 y el resto tier 11, los demás generalmente llevan full tier 14 y full tier 15. A pesar de que ellos llevan mucho más kit que yo, ahí lo que yo quería demostrar era que uno con una espada que tenga un filo parecido al máximo, o sea, un filo parecido al de ellos, uno se puede defender bastante bien. Y más que todo también lo que estaba haciendo era como que tomar venganza de la gente que abusan, o sea, porque es que yo noté mucho, y me pasó mucho, que la mayoría de mis muertes que tengo ha sido porque me llegaba un tier 14, un tier 15 a matarme. Que es una cosa que he notado bastante en los full PvP y es que hay mucho abuse de la parte de los kits altos. O sea, generalmente la gente que tiene ya un kit alto, lo que hace para conseguir kills no es irse a enfrentar con alguien de su kit, no es ir a hacer un PvP de verdad. Es simplemente irse a abusar de la gente que tiene menor kit que ellos para poder matar, porque generalmente cuando se enfrentan a la gente de su mismo kit suelen perder muchísimo más, porque la mayoría, y más cuando los tiers pueden ser comprados en la tienda, como por ejemplo es el caso, aquí en este servidor se puede comprar el último tier en una tienda, generalmente son puro kit, y generalmente esas personas terminan matando a los que están iniciando y no los dejan jugar. Así que mi objetivo es un poquito como que vengar a todas esas personas que no han podido avanzar bien gracias a que ellos no los dejan avanzar, y demostrar que pueden llegar a chetarse y pueden llegar a defenderse de ellos e incluso ganarles. Pequeña aclaración de por qué mostré una espada tier 10 de repente. Básicamente la persona con la que estoy enfrente, que se llama WW33, me dijo que PvP, pero bueno, yo le dije que PvP a él, pero él me dijo que no porque yo tenía espada tier 14 y él tenía espada tier 12. Entonces, ¿qué hice yo? Me saqué una espada tier 10 y lo dejé a él que hiciera PvP con la tier 12. Y aunque casi me mata, como ven ahí, al final terminé ganando yo. Y para que se den una idea, la tier 10 hace más o menos la mitad de daño, un poco menos de la mitad, que la tier 12. Entonces,
que se den cuenta que hay personas que aunque tengan un kit más alto que ustedes pueden llegar a matarlas con la suficiente habilidad, o también pueden simplemente conseguir un kit un poco más alto, parecido al de ellos, y hacerles PvP, al menos para defenderse y que no los maten tanto, que no los abusen tanto. Entonces, ánimo y ustedes pueden básicamente. Y aquí viene una de las últimas aclaraciones, por así decirlo, del video, y de ahí en adelante les voy a dejar, así como decía, música y PvP, ya que pues ahorita estuve hablando de eso para aclarar, ya que quería aclararlo básicamente, quería dejarles eso claro. Y es que básicamente cuando estaba por aquí me llegó una invitación a un clan, y ese clan es creo que uno de los clanes top que hay en el servidor, y el dueño de eso es una persona que tiene como 7000 o 8000 kills, algo así. El caso es que me invitaron, es un tipo que se llama Demonio, pero yo generalmente no me uno a clanes. ¿Por qué? Porque cuando me uno a un clan generalmente terminan diciendo que yo que yo les beneficio por tener rangos o por tener cosas, y de hecho yo voy a reclamar rango en mi negocio. Entonces luego dicen que les beneficio en algo y me meten en problemas, o de pronto hay un hacker o alguna cosa dentro de su clan y después me meten a mí involucrado. Entonces yo prefiero no meterme a clanes y tener mi clan propio, donde generalmente estoy solamente yo, o si acaso meto a uno que otro conocido y ya está. Aquí, como ven, le está haciendo PvP a este tipo, le terminé ganando, y de repente vi que apareció el tal Demonio. Yo pensé que venía a hacerme PvP, pero vi que pasó de largo, así que decidí irme. Que yo pensé que andaba como en plan pacífico, que no quería PvP con nadie, por eso pasó derecho, entonces pues por eso me fui. Pero el tipo me escribió, te vas, así que yo fui porque me escribió tras de eso, por ahí necesité fuera, y le hice PvP. ¿Cuál es la cosa que pasó aquí? El tipo va con tier 13, full tier 13, y va con tier 14. Estaba más o menos parejo en PvP conmigo, porque pues el tipo no es malo, pero vi que se tragó una notch. ¿No la ven? Pues ahí la ven. Y el tipo ahí fue cuando me agarró ventaja. O sea, miren cuánta vida tiene, las veces que le pego y no le baja nada, no le baja nada. ¿Qué pasa? Que el tipo hubiera estado bien si simplemente me hubiera ganado y ya está. Porque me ganó, al final me terminó ganando, básicamente por eso, por la diferencia de la notch, que aún así lo dejé a mitad de vida, incluso cuando se había comido una notch. Aquí cometí el error de volverme mientras comía. Le dije sobre la notch, y aquí se puso recontra tóxico, porque primero que todo me estaba diciendo notch dice el men, como si él no se hubiera comido la notch. Y después de eso, no les voy a mostrar, pero básicamente se puso en el chat a toxiquearme, diciéndome runner, o diciéndome que solamente era kid y demás cosas. Se puso a toxiquearme bastante, básicamente. Cada rato era así, así, así. Entonces pues siento yo que el tipo se ardió porque no le quise aceptar la invitación al clan, básicamente. ¿Qué pasa después? Que aquí, por ejemplo, llegó este jugador que se llama Deves Allen, que era que yo les decía que me ganaba nomás por el kit, básicamente. Y también se comió una noche en el over. Que para los que de pronto no conocen mucho el full PvP, es súper raro que una persona se coma una notch estando en el over, ya que no se pierden cosas. Las notch se guardan básicamente para lane, donde uno puede dropear. Generalmente cuando uno se come una notch en el spawn es porque sabe que uno no puede contra el rival con el que está jugando y sabe que no le va a ganar. Entonces lo que hacen es tanquear con eso para aguantar el daño y alcanzar a ganar, por así decirlo. O sea, saben que no pueden ganar, entonces lo que hacen es eso, comerse notch o potearse ya teniendo un tier alto. Al final el tipo pues me terminó matando, básicamente sí, me terminó matando porque no alcancé a regenerar. Y pues eso pasó también otra vez con el mismo tipo que se llama Demonio, pero pues lo van a ver más adelante. Aquí me puse a hacer PvP contra un tipo que se llamaba Jorge, que ya lo habían visto anteriormente, creo que en el video, le había hecho como 2 o 3 PvPs antes, que él era el que me pedía el PvP. Y él me dijo que quería un PvP conmigo, pero con más o menos la misma espada. Yo me fui con tier 10 y él con tier 12. Aún así le terminé ganando. Aquí volvió otra vez el tipo que se llama Demonio. Venía poteado porque esas partículas que se ven ahí son de pots de fuerza. Sé que por mi texture pack no se nota tanto, pero son pots de fuerza. Miren cuánto me baja. Ya teniendo una armadura mejor que la que tenía antes, con la que me bajaban también más o menos algo parecido. Pero de todas maneras el tipo no me dio chance ni siquiera poder regenerarme, porque llevaba tier 14 con fuerza y pluma, que baja bastante, más para la armadura que tengo. Entonces, como no me alcancé a regenerar, me terminó matando, y pues no les voy a mostrar porque pues no vale la pena mostrar todo eso, además de que pues no sé para qué. Pero el tipo se puso a toxiquearme bastante, o sea, el tipo se puso a toxiquear durante unos 20 minutos diciéndome de cosas, ya sea por privado o normal. Entonces pues yo lo dejé ahí. Ahora seguí haciendo PvP con este tipo que era tier 15, pero se metió otra persona también con tier 14, que después de un rato haciéndome PvP me terminó ganando. Sí, también me terminó ganando, porque la verdad a mí cuando me toman por sorpresa en PvP
es más difícil que yo gane, o sea, es más fácil ganar. No sé por qué, pero yo como que me pongo nervioso cuando primero me pegan y no me doy cuenta. El caso es que después volví otra vez a hacerle PvP, ya estando preparado, ya sabiendo que iba a hacer PvP contra él. Y esta vez fue muy diferente a la primera. Aquí sí le terminé ganando. Y pues no por muchísimo, así que usted diga, wow, lo humilló, pero pues sí le terminé ganando. Pues por una cantidad considerable de vida, o sea, porque terminar un PvP a menos de unos 3 corazones está bien. O sea, bueno, y aquí casi me mata el otro, o sea, casi me mata el tier 15, no me mató. Lo vi comiendo Notch, básicamente siguió comiendo Notch y siguió comiendo Notch hasta que se le fue el internet y yo aproveché para matarlo. Y pues ahora, después de tanta palabrería, por fin hago lo que les dije, los dejo con solamente PvP de fondo y la música. Que no olviden suscribirse, dejar su like, comentar qué tal les pareció el video, porque estoy probando de hacer una edición un poco nueva, o sea, estoy aprendiendo a editar un poco mejor y quiero que me digan qué tal les pareció el video. Y sin nada más que decir, pues los dejo con el resto del video. Y ya con esta última kill terminé mi objetivo de las 100 kills. Y una vez cumplido mi objetivo, díganme ustedes, ¿creen que dominé el servidor? ¿Sí o no? Déjenmelo en los comentarios. Y si quieren que haga una segunda parte, donde exclusivamente vaya a lento, donde puedo llegar a perder mis cosas, si me muero solamente una vez, denle mucho apoyo al video. Sin nada más que decir, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué tal te parece el video. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Y pues un pequeño dato, por si alguno se quedó hasta el final del video, incluso hasta esta parte, ¿por qué me demoré tanto subiendo este video? Básicamente, la grabación original duró 14 horas y tuve que editar 32 minutos de video. Aquí en la pantalla ven más o menos qué es lo que tuve que editar. Tuve que narrar pedazos y volver a narrarlos otra vez si quedaban mal, que pues en algunas partes no lo hice porque ya me dio mucha pereza. Tuve que buscar música. Tuve que hacer ciertas transiciones, muchísimos cortes, cámaras rápidas, incluso animaciones, poner textos y demás cosas. Así que por eso me tardo tanto en subir video. Y pues muchas gracias si te quedaste hasta aquí, hasta esta parte del video. Demuestra que realmente me apoyas. Y pues, chao.